Desde que yo era muy niño, este juego se jugaba en el campo. Bueno, dijeron mis abuelos eran muy ancestrales. Este juego consiste en que el zorro debe comer a las ovejitas, como ven. En este momento lo come el zorro a la oveja y se va al próximo espacio vacío. Siempre que hay un espacio vacío, allí es donde el zorro lo puede comer los corderitos. La idea es que los corderitos no dejen espacios vacíos como ahora lo ha vuelto a hacer. Entonces el zorro se lo come, salta sobre el corderito y va al próximo espacio vacío que hay y el corderito ya está comido. Entonces eso es la manera como el zorro puede ganar los juegos, comiendo los corderitos siempre que haya un espacio vacío. Así es como siempre ha sucedido. Ahora la manera de cómo sabemos definir quién va a empezar, porque pueden empezar los corderos, pueden empezar el zorro. Hacemos de que nosotros hacíamos, alzábamos una piedra, un lado le mojábamos con saliva y el otro lado estaba seco, entonces lanzábamos al espacio vacío y si caía seco empezaba el que ganaba, o el mojado, el otro. También hacíamos de palitos, el que saca el palito más grande, ese ganaba. Bueno, también hacíamos de pisarnos los pies, depende de la distancia. Así como estas niñas ahora pueden hacer también papel, piedra, tijera o cachipún, como le llaman. O no sé, como debe haber alguna otra manera de que pueden definir quién va a ser el primero en empezar el juego. Una vez que esto se haya definido, se inicia el juego de esta manera. El otro objetivo de este juego es del liderazgo, de estrategia, de inteligencia, de que se puedan ayudar entre todos mutuamente y que es sobre todo muy educativo, muy divertido, muy deductivo, ¿ya? De hecho, en esta partida el zorro es el que gana el juego. No el juego, sino el que inicia la partida. Entonces, un movimiento es de una esquina a otra esquina. Eso es lo que tiene que hacer el zorro. Ya, lo primero que el zorro tiene que hacer es dar una vuelta completa en su cueva, así como está haciendo ahora en este momento el zorro. Tiene que dar una vuelta completa. Luego los corderos les toca el siguiente paso y mueven igual de una esquina a otra esquina, un solo movimiento. El zorro puede mover a cualquier lado, a la izquierda, a la derecha, al canto, al otro lado, pero solamente un movimiento. Así como están viendo al zorro, es como el zorro tiene que dar una vuelta completa. Mientras tanto, los corderos avanzan. Hay técnicas, estrategias para acorralar al zorro en la misma cueva, pero por ahora vamos a ver la partida solamente moviendo espacio tras espacio para tratar de encerrar al zorro. Los corderitos ganan esta partida cuando al zorro le dejan sin movimiento, lo acorralan al zorro y lo dejan sin un espacio, porque los corderos no pueden comer al zorro, ¿no es cierto? Los corderos solamente pueden acorralar, encerrarlo sin dejarle un espacio de movimiento, y así es como los corderos ganan la partida. Ahora estamos viendo los movimientos de los corderos, cómo se van acomodando en fila, pues. Esa es la técnica de que
de que no tiene que haber un espacio vacío, tienen que avanzar conjuntamente. Por eso tienen que coordinarse bien entre todo el equipo de corderitos, tienen que combinar los movimientos y avanzar en grupo, porque si andan de a solo, el zorro los atrapa y se los come. Por ahora los movimientos están siendo perfectos, van bien enlazados estratégicamente para acorralar al zorro, porque eso es la idea. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, dejan comentarios abajo y vamos a desarrollar, desglosar, haciendo otros videos donde vamos a ver la manera de cómo responder sus dudas, sus preguntas, sus cuestionarios. Ahora hay que tener mucho cuidado porque en este momento el zorro está totalmente sobre las ovejas, cualquier momento puede ganar, así que no hay que dejarle ningún espacio, así como ahora lo dejó el corderito el espacio y el zorro viene inmediatamente, quiere ocupar ese lugar y hay que llevar otro cordero para que no puedas perder la partida si estás jugando de cordero. Y ahora si estás jugando de parte de los zorros, lo que tienes que hacer es tratar de buscar espacios vacíos donde puedas dividirlos a los corderos maquiavélicamente, como dicen, divide y gobierna. Entonces eso es lo que hace el zorro. Tiene que esparcirlos y buscar un rezagado y comérselo. Otra vez ahora el zorro al ataque y el cordero ocupa el espacio y así es como tiene que ser. Por el momento los corderos están jugando muy bien sin dejar ni un espacio. Y eso hay que estar atento, porque si no vas a perder la partida. Cuanto menos corderos tienes, ya no vas a poder acorralar al zorro y el zorro ganará. Cuidado, es un movimiento muy peligroso lo que está haciendo el cordero. Como ven, el zorro inmediatamente ocupa el espacio, se ubica para poder comer al cordero rezagado y los corderitos veremos qué hacen. Muy bien, hacen un movimiento rápido para ocupar ese lugar, el espacio. La idea es eso, no dejar espacio vacío, porque si no el zorro se lo come a los corderitos y entonces perderán los corderos. Otra vez los corderos arriesgando sus movimientos. Cada movimiento que hagan como estos siempre tienen que tener cuidado, calcular el lugar donde se encuentra el zorro para poder responder de manera inmediata. Ahí está, por ahora los corderos están jugando muy bien, están avanzando de manera conjunta como tiene que ser. Claro, de alguna manera un poco riesgoso, pero lo están haciendo. Siempre tienen que enlazar, siempre tienen que combinar, porque si lo descuidan van a tener problemas. Puede ser que el zorro les pueda ganar. Otra vez los corderos están muy atacando, descuidando espacios. No, puede ser que gane el zorro o puede ser que los corderos reaccionen inmediatamente. Esta vez dejaron el espacio muy peligroso para el zorro. No se olviden de compartir, poner like en estos videos para que cada vez más personas puedan ver y saber de nuestra cultura aymara, de los pueblos antiguos ancestrales. Asimismo, suscríbanse a este canal y activen la campanilla para saber el próximo capítulo, si será el zorro que gana esta partida o los corderos ganarán. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.